sociólogo, investigador del CONICET. Nos está preocupando mucho lo que está pasando con el tema de la pandemia. Cada día, menos los fines de semana, que se ve que se testea menos, entonces hay menos casos, pero estamos hablando de 14.000 y pico casos de COVID positivos por día, y eso es preocupante, amén de las cifras de los muertos, ¿no?, que se va incrementando. Feierstein, ¿cómo le va? Muy buenos días. Queremos abordar el tema desde el punto de vista psicológico. ¿Qué pasa con la gente? Porque aparentemente ya la gente no hace cuarentena, no se queda en su casa, no se está cuidando. Uno ve por la calle que todo está como si fuera normal antes de la pandemia incluso. ¿Qué nos puede decir? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Sí, creo que uno de los elementos preocupantes es la dificultad para comprender que esta pandemia llegó con la necesidad de transformar nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Eso no implica solamente el momento de cierre más estricto, que quizás algunas ciudades lo están necesitando, ¿sí? Cuando la situación es descontrolada en relación a la situación del sistema de salud, sino entender otra parte, que es que aún en los momentos de apertura, nuestra vida cotidiana debe transformarse, y debe transformarse por bastante tiempo, cuanto menos hasta que exista o una vacuna o un tratamiento exitoso para la enfermedad. Y transformar nuestra vida cotidiana implica aceptar que hay una serie de cosas que no vamos a poder hacer y que hay una serie de cosas que tenemos que hacer distintas, ¿sí? Me Claro, parece claro, que hay una gran dificultad, por claro. un lado, desde el conjunto de la población, y por otro lado, desde los mensajes que se envían al conjunto de la población, que impide entender este cambio fundamental, que cuanto más tarde lo hagamos, Claro. más nos vamos a seguir encontrando con esta situación tremendamente difícil en cuanto al número de contagios, al número de muertes, a la ocupación de camas. Claro, aparte, Daniel, hay una pregunta que se repite hasta el cansancio y es, ¿cuándo termina esto, no? La charla en el taxi, en el supermercado, en el chino, siempre la charla con alguien es ¿cuándo se va a terminar todo esto? Y en realidad no sabemos si esto se va a terminar en algún momento. Incluso la ONU lo dijo hace unos días, no hay final para la pandemia. El método, el cambio en la vida va a seguir, va a continuar los cambios de hábitos, las formas de comunicarnos con los demás. Me parece que es un cambio que llegó para quedarnos y si lo seguimos negando va a ser imposible adaptarnos. Me pasó hasta a mí que cuando me fui a hisopar, yo di positiva de coronavirus, cuando me fui a hisopar estaba haciendo la cola para hisopar, me decía, ay no, no creo, que no voy a dar. Empecé a negarlo, dije, yo no tengo coronavirus, estoy acá perdiendo el tiempo, ¿para qué estoy acá parada? Y después di positivo. Entonces es como que la gente todavía no cae, ni siquiera cuando uno está contagiado cae en que esto se está viviendo y que es real. Es que por eso digo que es fundamental poder incorporar nuevos hábitos. Sí, la sociología de la salud lo llama reducción de daños, pero es algo que ni siquiera hemos empezado a encarar, que es entender que, bueno, que una cosa es un momento corto, pequeño, en donde nos dicen, bueno, no tenemos que salir a ningún lado, tenemos que quedarnos para tratar de que baje significativamente el contagio y podamos tener una situación mejor. Algo que se logró en gran parte del país durante mucho tiempo, que después, Claro. a partir de la irradiación de Buenos Aires, se perdió. Pero otra cosa es entender que hay una cantidad de cambios de hábitos que vamos a tener que incorporar por mucho tiempo. Por ejemplo, que Claro. no podemos estar en reuniones con mucha gente, que tenemos que mantener la distancia, que es ideal si vemos a poca gente, preferentemente siempre la misma, que incluso en esos momentos es mejor verlos al aire libre, que tenemos que mantener una serie de cuidados, que es Los mejor no besos, los compartir. abrazos, ¿no? Tal cual, tal cual. Éramos tan Lo cual es toquetones difícil. antes. Es re difícil porque teníamos costumbres totalmente diferentes, los Claro. abrazos, tocarnos, abrazar. Hasta con los desconocidos uno se abrazaba y se besaba. Sí, y además hay una consulta, ¿no? Lo que pasa ahora en el interior del país, a donde aparentemente antes estaban, entre comillas, esto, un poco más a salvo, y aquí en la zona del AMBA era la más complicada. Entonces, ¿qué piensa usted que pudo haber pasado que ahora se trasladó, digamos, un montón de casos, un alto porcentaje referido a lo que era antes, ¿no? El COVID. La gente del interior se relajó, dijo, no, acá está todo más tranquilo, o es, digamos, la evolución que lleva a toda pandemia, ¿no? Así como El estuvo en curso Europa, después vino natural. acá. ¿Es el curso natural o realmente hay un componente, digamos, humano que atentó contra eso, contra la salud y la seguridad ahora? Yo creo que hay varios componentes que atentaron contra eso, porque lo que nos cuesta entender es que
Si pudiéramos aceptar que tenemos que reducir muchísimo el nivel de contagios, entonces con ese nivel, como ocurrió en gran parte del país entre fines de abril y fines de julio, te diría, Sí, podríamos entender que muchos de esos cambios de la vida cotidiana pueden ser menos drásticos si logramos parar la circulación comunitaria del virus. Ahora, para parar la circulación comunitaria del virus hacen falta 15 o 20 días de un aislamiento muy estricto. Es comprensible que en Buenos Aires, como se manejó con estas prórrogas permanentes y no quedaba claro en qué situación estábamos, bueno, se dificultó esta posibilidad. Es difícil entender por qué los medios de comunicación nacionales irradiaron con tanta fuerza en todo el país, impidiéndoles una herramienta que los podría llevar otra vez a la situación Claro. de fines de abril, que es un aislamiento muy estricto de 15 o 20 días que baje drásticamente el nivel de contagio y permita que esa vida cotidiana, que igual no va a ser igual que la de febrero, pueda ser claro. un poquito más abierta, porque si no tenemos circulación comunitaria, bueno, tenemos que implementar algunos cuidados, pero menos que cuando tenemos la circulación que tenemos hoy, donde cualquier exposición a un grupo de más de 3, 4 personas, o incluso entre 2 personas, si no mantienen la distancia o no tienen ciertos cuidados, ya nos ponen un riesgo mucho mayor. Ahora, ¿cómo hacemos para mantener ese equilibrio entre aceptar lo que nos está pasando, adaptarnos a lo que nos está pasando, pero no caer en el otro extremo, que es congelar nuestra vida, porque les está pasando, sobre todo a los adultos mayores, porque también pienso en mi abuela, que ha bloqueado absolutamente toda su vida porque cree que esto cambió para siempre, que es el fin del mundo, que se terminó, que hay que cambiar absolutamente todo. Y es fina la línea, porque por un lado tenemos que aceptarlo, adaptarlo, pero para seguir con nuestra vida y para poder seguir adelante y seguir siendo felices y buscando la felicidad. ¿Cómo se hace? Es que por eso digo que el concepto clave acá es reducción de daños, que es entender qué cosas tenemos que cambiar para empezar a recuperar algunos elementos de nuestra vida, pero con cuidados. Y entonces, esto que decíamos, realmente ver a una persona mayor de 60, 65 es un riesgo. Claro. Ahora, si consideramos que en algún momento, por motivos lógicos de incluso la propia salud mental, es necesario vernos, podemos tomarnos el trabajo de autoaislarnos una cantidad de días, 10, 12, 14 días, para poder estar seguros que ese encuentro sea seguro, ¿sí? Para intentar preservar, si lo consideramos tan necesario, preservar ese encuentro y hacerlo de forma segura. El problema es que no se está trabajando en la comunidad, en la sociedad, con estos criterios de, bueno, construir algunas normas de reducción de daño, que es cómo podemos recuperar algunas situaciones de modo seguro y poder entender cuáles son las que no podemos recuperar. Esto es, hacer una fiesta de 50 personas, no lo Claro. podemos hacer de ninguna manera. Por Seguro. último, Entonces hay que entender que eso lo perdimos. Ahora, sí. encontrarnos con muy poca gente, en un entorno seguro, tomando los cuidados previos, quizás lo podemos empezar a hacer, pero hay que entender cómo y hay que poder tomar esos cuidados como parte de nuestra nueva vida cotidiana. Claro, por último, ¿qué sector de la sociedad, ¿no? En cuanto a edades, jóvenes, gente de mediana edad o adultos mayores, son los que más les cuestan, digamos, asimilar todo esto y adaptarse? Por ejemplo, a no abrazar a alguien, a no ofenderse cuando alguien le dice, no, no, Claro, hasta ahí aleja. está bien, pero escúchame, Qué ¿qué exagerada. sector piensa usted? ¿Son los chicos que se creen, digamos, que no se van a enfermar? ¿Es la gente más normal, digamos, de mediana edad? ¿O es el adulto mayor? Mira, hay que empezar a verlo, todavía es algo que no se está estudiando tanto. Los primeros trabajos que muestran desde el análisis epidemiológico y lo que se va contando de la gente que llega es que ha habido una relajación muy fuerte, básicamente te dirían la franja de los 30 sobre todo, Sí, que tiene que ver con la dificultad para aceptar ya por tanto tiempo dejar de lado todo un conjunto de prácticas cotidianas, y por eso digo que es muy Claro. importante poder trabajar en esta lógica de reducción de daños para Totalmente. entender cuáles sí, cuáles no, cómo hacerlas, porque los dos discursos, el discurso negador que plantea no pasa nada, hagamos como si no ocurriera nada, y después tienen a sus padres, ¿qué es lo Es que está pasando peor. con esa generación? Que tienen a sus padres en la terapia intensiva, Claro. o el discurso que dice, encerrémonos un año y no Sí. hagamos absolutamente nada. Los dos discursos son inviables. Lo que hay que encontrar es un discurso que nos permita saber qué podemos recuperar, qué no y con qué Claro. tipo de cuidado.
Totalmente, Daniel Feierstein, control de daños. Nos quedamos con esa frase porque me parece que es importante. Le agradecemos profundamente por este contacto. Lo vamos a seguir molestando. Adiós.